Hola, hola, bienvenidos a un nuevo proyecto. Vamos a estar realizando una hermosa gatita. Ya les voy a dar las medidas de la gatita. La gatita mide desde la orejita a sus patitas, mide 18 centímetros. Utilicé el hilo de algodón de 2 milímetros de grosor. Miren, para que ustedes vean aquí el grosor del hilo. Este es algodón, pero ustedes pueden utilizar, ve que tiene dos palitos. Pueden utilizar lana, acrílico o algodón. Yo estoy utilizando algodón. Van a usar gris, blanco, un poquito de blanco para las patitas, estos detalles de blanco, y un poquito de fucsia para el collar. Van a necesitar una campanita o cascabel, ojitos de seguridad del número 9, estos son del número 9, un poquito de hilo rosado para bordar la nariz, un poquitico de hilo negro para bordar los detalles de la carita, aquí las pestañitas y las cejitas, el marcador de vuelta, tijera, la aguja lanera, agujas, alfileres para sujetar cuando estemos cosiendo, y el gancho la he tejido con el gancho del número del 2,5. Pueden usar 2,5 o 3, todo depende del grosor del hilo. Este es 2,5 o 3, también sirve. Y el relleno para juguete. Amigas, les recuerdo, si no se han suscrito, activen la campanita, suscríbanse al canal para que cada vez que yo subo un tutorial, YouTube les recuerde y les notifique que vengan a ver los tutoriales. Compartan para que otras personas también vean nuestros trabajos. Y vamos a dar inicio al tutorial de hoy. Vamos a comenzar con el color gris. Este es un gris claro. Vamos a comenzar con el gris y vamos a hacer la cabeza. Dentro de un aro mágico hacemos así. El gancho es del 2,5. Se lee 2,5 o pueden utilizar el gancho del número 3. Vamos a hacer, sujetamos el arito mágico y dentro de este arito mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos el arito mágico, tenemos 6 puntos bajos. Para la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Vamos a hacer 2 puntos bajos, marcan el primer punto y hacen 2 puntos bajos en cada punto. Al final vamos a tener 12 puntos bajos. Retiro el marcador. Para la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Marcamos el primer punto y el siguiente un aumento. Esto lo vamos a repetir 6 veces. Ya nos quedan 5 veces, un punto bajo y un aumento toda la vuelta, y al final nos quedan 18 puntos bajos. Para la vuelta 4 vamos a repetir 2 puntos bajos, marcan el primero, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir 2 puntos bajos toda la vuelta y nos van a quedar al final 24 puntos bajos. Para la vuelta 5 vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento toda la vuelta. Marcan el primer punto, hacemos 1, 2, 3 y un aumento. Vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento toda la vuelta y nos van a quedar 30 puntos bajos. Para la vuelta 6 vamos a repetir, quito el marcador, 4 puntos bajos y un aumento. Marcan el primer punto,
Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y un aumento. Vamos a repetir así toda la vuelta, 4 puntos bajos y un aumento, y al final nos va a quedar 36 puntos bajos. Para la vuelta 7 vamos a repetir 5 puntos bajos y un aumento. Vamos a marcar el primer punto, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Vamos a repetir 5 puntos bajos y un aumento toda la vuelta y nos va a quedar 42 puntos bajos. Luego van a hacer 4 vueltas de 42 puntos bajos. Van a hacer desde la vuelta 8 hasta la vuelta 11. Vamos a hacer sin aumentar 4 vueltas. He llegado a mi vuelta 11, porque hice la 7, luego de la 8 a la 11, de la 7, luego de la 8 a la 11, un punto en cada punto durante 4 vueltas. Ahora voy a hacer la vuelta 12. La 12 voy a hacer 6 puntos. Van a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y un aumento. Vamos a repetir 6 puntos bajos y un aumento toda la vuelta y nos va a quedar 48 puntos bajos. Ok, al llegar al final, ahora vamos a hacer 6 vueltas de 48 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 13 hasta la vuelta 18. Van a hacer un punto en cada punto, 6 vueltas desde la vuelta 13 a la vuelta 18. Ok, amigas, miren, ya hice las vueltas que tenemos aquí desde la 13 a la 18. Ahora vamos a esperar, vamos a detenernos para colocarle los ojitos. Si le van a colocar ojitos de seguridad, bueno, le colocan los ojitos ahora. Si se los van a bordar, ustedes continúan y luego le bordan el ojito, los ojitos. Vamos a contar, los ojitos cuentan desde acá, entre las vueltas 16 y 17. Esta es la 16 y esta es la 17. Aquí está la parte de atrás. Me voy aquí adelante, al frente. Voy a abrir aquí. Le colocamos los ojitos. Estos ojitos son de 9 milímetros. Ahora contamos 6. Ya luego que colocamos el ojito, cuento 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el que hace 7, este que está aquí. Voy a colocar el otro. En la misma distancia aquí que coloqué, como yo. Y miren la distancia que queda. Ok, ahora, antes de colocarle las trabitas que lleva, vamos a hacerle las pestañitas con hilo de bordar o hilo negro o un hilo de bordar. Vamos a hacerle unas pestañitas. Entonces introducimos la aguja por aquí. Es más fácil cuando no tiene la trabita, porque después que le coloca uno la trabita no pasa la aguja. Entonces, aquí, ahí no se ve, aquí. Voy a colocar aquí, vamos a dejar un pedacito para sujetar luego. Paso para acá, así. Bajamos un poquito así, o aquí.
Luego subo una aquí y la bajo nuevamente aquí. Acuérdense que esta la apretamos luego. Queda la pestañita así. Luego contamos 1, 2, aquí en esta tercera por dentro. ¿Dónde está que no la veo? Aquí está. Salgo aquí y cuento 1, 2, 3, bajando 1. Aquí en la cejita. Y me queda así. Entonces lo que hicimos aquí lo vamos a hacer de este lado igual. Ok, miren cómo queda. Ahora continuamos, vamos a continuar con la vuelta 18, en donde vamos a trabajar aquí. Ya yo hice mi primer punto. Marcan el primer punto y hacemos 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y una disminución. Vamos a trabajar una disminución de punto bajo y vamos a repetir 6 puntos bajos y una disminución toda la vuelta y nos van a quedar 42 puntos. Para la vuelta 19 vamos a retirar aquí, vamos a trabajar 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a pasar aquí 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a trabajar toda la vuelta así, 5 puntos bajos y una disminución, y nos va a quedar 36 puntos bajos. Vamos a trabajar la vuelta 20, vamos a trabajar la vuelta 4, donde vamos a hacer la vuelta 20, disculpen, vamos en la vuelta 20. Vamos a trabajar 4 puntos bajos, ya tengo aquí mis 4 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir 4 puntos bajos y una disminución toda la vuelta y nos van a quedar 30 puntos bajos. Para nuestra última vuelta de disminuciones, la vuelta 21, vamos a trabajar 3 puntos bajos y una disminución. Marcan el primer punto, 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta y al final nos van a quedar 24 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta. Van a hacer un deslizado, otro deslizado y vamos a dejar hebra larga para coser al cuerpo. Dejan una hebra larguita. Antes de continuar vamos a hacerle aquí la naricita. Ok, antes de rellenarlo, mire, he marcado aquí donde va la naricita y voy a sacar aquí la aguja aquí con el hilo rosado. Dejan una hebra aquí justo al centro, paso,
al centro, paso y subo aquí para salir aquí. Voy a entrar aquí otra vez, nuevamente entro por aquí. Bajamos uno, vuelvo a salir por aquí y lo voy a dejar doble. Entro aquí. Ay, que se me va para allá. Paso el hilo por aquí nuevamente y repito justo donde salí, y aquí entro aquí, así me queda doble. Ahora salgo, bajamos, bajo aquí 2, 1 y 2 al centro, en el centro, así, y paso y entro por aquí nuevamente y la hacemos de esta forma. Queda la naricita lista de nuestra coneja, así. Luego amarramos aquí por dentro, aquí amarro y ahí sujeto ya el hilo rosa y no se me suelta. Me queda apretado, que me quede apretadito, no se me vaya a soltar. Luego salimos aquí para ir rellenando. Dejan otro pedacito de hilo. Vamos a ir entrando aquí. Dos veces, este sería 3 veces. Aquí. La idea es ir rellenando este espacio que hay aquí y siempre se enreda el hilo. Miren cómo queda rellenita. Ya voy rellenando. Ahora vamos a hacer una línea aquí, ya finalizando aquí la nariz. Y queda así. Ya aquí lo que hacemos es sujetar la hebrita y cortamos. Ya luego rellenan bien la cabecita, porque es que aquí, pues aquí yo entro por aquí y sujeto. Vamos a hacer ahora las orejitas. Entonces vamos a hacer las orejitas. Van a ser una orejita blanca y una orejita gris. Vamos a iniciar con la orejita. En este caso voy a hacer la orejita gris. Hacemos dentro de un anillo mágico, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos en la segunda vuelta. Busquen el marcador y aquí en la primera hacemos 1, lo marcan, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí se les dobla, pero no hay problema porque se acomoda.
son 5 puntos bajos. Primera vuelta comenzamos con 5 y aquí tenemos 5 puntos bajos. Para la tercera vuelta vamos a hacer un punto, no, disculpen, 2 puntos en cada punto. Vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Marcan el primero y hacen 2 puntos en cada punto. Al final nos van a quedar 10 puntos bajos. Nos va a quedar 10 puntos. Para la cuarta vuelta vamos a hacer un punto y un aumento 5 veces. Van a hacer un punto, lo marcan y un aumento en el siguiente. Van a repetir un punto y un aumento 5 veces y nos va a quedar 15 puntos bajos. Luego van a hacer en la vuelta 5, vamos a hacer 15 puntos bajos. Ok, amigas, van a hacer la vuelta 4 de un punto y un aumento, que es esta que está aquí, y les van a quedar 15. Y luego van a hacer la vuelta 5 de 15 puntos bajos. Ahora voy a hacer la vuelta 6, que vamos a trabajar 2 puntos bajos y un aumento. Marcan el primero y hacen 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces. 2 puntos bajos, un aumento, y le van a quedar 20 puntos. Luego van a hacer la vuelta 7, 20 puntos bajos. Al terminar vamos a hacer un deslizado, otro deslizado, y van a dejar hebra para coser a la cabeza. Van a hacer una orejita gris y una orejita blanca. Vamos a hacer 2 orejitas que las vamos a coser a la cabeza. Coser las orejitas. Van a coser las orejitas entre las vueltas aquí en la cabeza desde arriba. 1, 2, 3, entre las 4 y la 10. A un lado. Mira, después el ojito, a un ladito. Ustedes cuentan aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí termina. Y vamos a ir cosiendo la orejita. Con una agujita lanera. Vamos a ir cosiendo la orejita aquí. Agarramos un puntico de la orejita y un puntico de la cabeza, aquí de la orejita y la cabeza. Así vamos cosiendo cada orejita por separado. Aquí vamos a quitar aquí para poder coser. Y vamos a ir cosiendo esta parte así. Aseguren bien para que no se les mueva, porque se mueve mucho. Y vayan cosiendo. Ok, ya cosí esta parte aquí. Ahora me voy a regresar y voy a coser esto que queda aquí con unas puntaditas muy cerca de aquí. Voy cosiendo la orejita. Así.
el puntico de la orejita y aquí. Queda bien cosidita. Ahora aquí salgo aquí, ahora voy a coser la otra orejita y saco aquí para amarrar las dos orejitas. Cosí mis dos orejitas, espero que me hayan quedado derechitas, y aquí saco los hilos, aquí le hago un nudito, corto bien y con la aguja se esconden los hilos. Ahora vamos a coser la cabeza al cuerpo.